¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa donde hablamos de temas interesantes. Hoy vamos a hablar del Hospital Civil, un edificio emblemático donde nacieron, revivieron, se atendieron muchísimos neolarenses y gente de la región. Un hospital que se fundó en 1943-46 y que está en Salinas Puga y González. Y para esto tengo dos invitados especiales: al doctor Bernardo Ramírez Mante, que ha dedicado toda una parte importante de su vida en este hospital, que ahorita nos va a platicar de su historia, y a don Raimundo Ríos Mayor, que ha estudiado y ha recogido una serie de historias de nuestra ciudad. Así que pues bienvenidos los dos, y empezamos, Doc, platícanos Ramiro, del hospital. Buen día, Raimundo. Buenos días. Gracias por la invitación. Mira, Ramiro, es muy diferente hablar de historia a cuando pasas a formar parte de una historia. Y la historia mía del Hospital Civil Nuevo Laredo, pues data de muchos años, ¿sí? En el 1969 yo empecé como estudiante de medicina a conocer aquel hospital muy diferente a lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Así es que realmente la historia de los hospitales, como se mencionaba en pláticas anteriores, ha sido muy turbulenta. Desde su fundación de Nuevo Laredo no había hospitales, eran otro tipo de asistencias médicas o de recursos médicos, y no es hasta cuando empieza a desarrollarse hospitales o casas de salud, que se mencionaba aquí en Nuevo Laredo, para la atención de la gente. Esto creció por la demanda de la población. Y como tal situación, pues en realidad podemos hablar que hay hospitales de pequeña, mediana o alta complejidad. Y esto se ve por realmente la situación de la población. En 1950, cuando yo nací, la esperanza de vida no llegaba más allá de 50 años de edad, ¿sí? Pero la tasa de fecundidad andaba alrededor del 50 por cada 1000 mujeres embarazadas. O sea, era un contraste muy diferente a lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, los hospitales como tal han sufrido, se ha batallado, han estado realmente en manos de la gente que ha apoyado estas unidades de hospital. Tal así es que el Hospital Civil Nuevo Laredo tiene tres épocas bastante que podemos resaltar. Una en los 40s, cuando realmente la Junta Federal de Mejoras Materiales llevó a cabo, a través de la gobernatura de Rabicé, una situación de apoyo para el hospital. Estaba el doctor Enrique González Treviño como director del hospital, y realmente hubo una inversión en 5 años fabulosa para el hospital, donde creció como un hospital infantil, donde tuvo en realidad mucho apoyo diagnóstico de rayos X, de laboratorio, de personal, y todo está descrito en el patronato de Juan Matei, en un libro que tenemos ahí de recuerdo de esas acciones. La otra situación del hospital viene a resaltar en el año 2000, en donde realmente tenemos la creación del Seguro Popular, y dos, la integración de sociedad y gobierno en una situación de una fundación de corazón abierto, que se le invirtió mucho al hospital, donde se reabrió aquella época. En el 94 se había cerrado la parte poniente, la parte sur del hospital, que era la parte de pediatría, porque en el 92 había nacido el Hospital General. Entonces era muy difícil para el gobierno tener ese tipo de mantener dos unidades hospitalarias. Sin embargo, siguió funcionando. Te puedo decir que en los años 60, 70 el Hospital Civil contaba más de 100 camas, o como 100 camas de medicina, cirugía, medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Y en el 94 quedó solamente como cirugía y medicina interna, y maternidad, perdón. Realmente nos quitaron el área de pediatría. Entonces sí ha habido muchos cambios en el hospital, en donde en la actualidad tenemos la situación de tener un hospital materno-infantil, que por ahí te decía, con la situación del Seguro Popular tuvimos un auge tremendo, porque en realidad fue una situación que tuvo inversión en infraestructura, en equipamiento, en personal, en recursos, y nunca, en lo que yo tengo de historia, conocí una situación establecida de una asistencia médica a través de un catálogo de servicios que era el Seguro Popular. No recuerdo yo en la Secretaría de Salud haber tenido una situación. Antes eran a través de estudios socioeconómicos por un trabajador social, por cuotas de recuperación. En los 70s una consulta costaba 20 pesos y un parto costaba alrededor de 150 pesos, pero a veces la gente los pagaba o a veces no, ¿sí? Entonces eran ese tipo de situaciones de apoyo que se daban en el hospital.
Y realmente inició con la situación de muchos médicos que ya murieron, ¿verdad? Pero que los tenían como internos, el doctor, como te decía, González Treviño, el doctor Ismael Villarreal, que era el subdirector. Él se dio a la tarea de crear un grupo de las primeras enfermeras, o bueno, asistentes de enfermería para el hospital. Y de ahí para acá empieza a crecer el hospital. Los hospitales mejores en México, podemos decir que son las capitales del estado, en donde tenemos hospitales prácticamente universitarios. La categoría de un hospital te la brinda la educación médica continua, el preparar al personal, el tener personal capacitado, especializado, enfermeras de categoría de acuerdo a la especialidad que tengas en cada hospital. Entonces hay muchas cosas que en realidad sabemos acerca del hospital. Sin embargo, sigue habiendo la situación del patronato. En los últimos años, desafortunadamente, la pandemia vino a bloquear muchas acciones en el mundo, y no es la excepción aquí en Laredo, donde se le ha venido inyectando a través del patronato actualmente para remodelar. Teníamos siempre la situación de que el techo se llovía, ¿sí? Y afortunadamente con el patronato actual se resolvió ese problema. Sin embargo, las situaciones económicas mundiales, nacionales y estatales, pues a veces tienen limitantes para que esto siga funcionando al 100%. Así es. Miren, para valorar el esfuerzo que han hecho doctores como el doctor Bernardo Ramírez y todos los que han estado en el hospital, nada más recordemos que en 1946 ni había facultad de enfermería aquí en Nuevo Laredo. Y obviamente no había facultad de medicina. Los doctores que teníamos aquí estudiaron como tú en Guadalajara, o estudiaron en Monterrey, o en San Luis Potosí. Y venían en esa época. Entonces, esa migración de profesionistas, más la inversión que te lo dicen los expertos en construcción de hospital. Cuando tú inviertes $1 millón para construir un hospital, te cuesta esa misma cantidad de operarlo. Por eso esa narrativa de la operación, que eso quiero que ahondemos todo lo que se ha aportado para esto, la sociedad civil cómo ha apoyado a esta parte, y cómo esa Junta Federal de Mejoras Materiales hizo tantas obras aquí en la ciudad. Raimundo, platícanos qué es la Junta Federal de Mejoras Materiales, cuándo empezó y qué obras importantes como el hospital ha hecho para que la gente valore esta institución. Las juntas federales se iniciaron en 1924 a nivel nacional, y aquí en Nuevo Laredo en esa fecha fue cuando comenzó a funcionar, y funcionaba, como le decía ahorita el doctor Yayo, funcionaba como presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales y a la vez administrador de la aduana. Entonces de ahí, de los impuestos de la aduana, se sacaban los porcentajes para poder hacer todo lo que hubiera que realizar en obras públicas para Nuevo Laredo. Y en relación concretamente a lo del Hospital Civil, pues fue un gran trabajo el que se hizo ahí. El coronel Pedrajo, que era el presidente de la Junta y administrador de la aduana en esa época del 46, pues fue el que llevó a cabo, claro, con dineros propios del gobierno y de la ciudad, esa acondicionamiento del edificio original, que, como nos comentaba hace rato el doctor Yayo, pues era un edificio que tenía otro uso. Excelente. Muy bien, platícanos, doctor, la Fundación Corazón Abierto, ¿cuándo se empezó? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué aportaron? Porque ahorita actualmente hay un patronato del Hospital Civil que hacen muchas actividades, y nuestro reconocimiento a ellos por todo lo que han hecho. Platícanos, tú que viviste muchos años, ¿cuál es la participación de las asociaciones civiles o de las sociedad que se acerca al hospital y que aporta para ayudar al gobierno a solventar gastos de infraestructura, incluso que el mismo gobierno no resuelve? ¿Cómo ha pasado esta historia? Bueno, mira, realmente, Ramiro, hacer un hospital, creo que ahorita hay gente que le sobra dinero para hacer un hospital. La situación es mantenerlo. La nómina se llega cada 15 días. Los gastos administrativos son tremendos. Entonces, realmente se requiere un esfuerzo. En el 1997, cuando se descentralizaron los servicios de salud, realmente los hospitales civiles
pasaron a cargo del Estado, ya directamente, ya no como la Junta Municipal de Asistencia Social, sino ya los integró el Estado. Y de ahí que empezaron a funcionar mejor, ¿verdad? Porque tenías garantizado el pago de los empleados, que a veces era difícil, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que los hospitales realmente han funcionado toda la vida por voluntariados, por gente. Tengo por ahí datos de que en los 60s, antes de los 70s, un doctor Alegría, que quizás todos conozcan, del Laredo, Texas, apoyaba a nosotros. Cuando yo fui subdirector en 1997, la hermana Rosemary de la Merced nos regalaba y nos donaba material, equipo, camas. Todo eso se tenía que hacer a través de diferentes instancias, así como la Asociación de Agentes Aduanales. Como bien recordamos todos, el auge de Nuevo Laredo se debe a la llegada del ferrocarril y a la aduana. Eso fue lo que le dio el auge a Nuevo Laredo, y de ahí para acá todo lo que ha venido desarrollando. Pero básicamente el hospital ha subsistido a través de diferentes organismos no gubernamentales que nos pueden brindar apoyo. Y esa fue la misión con la que se creó la Fundación de Corazón Abierto, una iniciativa de José Manuel Abdala de la Fuente, que me platicaba en aquella época: doctor, tenemos que hacer un hospital de oncología, no hay hospitales para atender a los niños con problemas oncológicos. Y nos hicimos a la tarea de concentrar en ciertos organismos para tratar de ayudar, y se estableció esa fundación, que trabajamos alrededor de 4 o 6 años hasta que se finiquitó lo que fue la reconstrucción del hospital infantil, que fue creado en 1963, que era el pabellón de pediatría, se mencionaba, y la construcción de 600 metros donde se integró el departamento de urgencias, cuidados intensivos, consultas y otras áreas de ginecología. Entonces, todo eso fue a través de esta fundación, ¿verdad? Te puedo decir que nosotros fuimos los administradores. Si bien dicen que los médicos no son muy buenos administradores, unos porque quizás cobramos con el corazón y otros con el cerebro, pero en realidad a veces no quedamos nunca bien para seguir la situación administrativa, aunque realmente hay toda una carrera para administración de hospitales. Pero antes no existía ese tipo de situaciones. Y la fundación en realidad nos apoyó bastante para el equipamiento, para la construcción, y se integraron otras compañías como Telmex, que nos donaron incubadoras, que nos donaron todo eso. El hospital, te puedo decir que en el 2000 en adelante fue la mejor unidad de cuidados intensivos neonatales que tenía Nuevo Laredo. A ese grado llegamos a tener todos los especialistas para poder tener una unidad que al principio se inició con 2 cunitas, terminamos con 8, 10 o 12 cunas en cuidados intensivos, niños que sacamos adelante a través del Seguro Popular de 600 gramos, de 800 gramos, que antes era con la pura bendición y no había mucha situación de pronóstico adecuado para esos bebés. Sin embargo, a través de todo este apoyo, con todo el equipamiento, la infraestructura y el personal capacitado para brindar una buena atención, se creó de esa manera. Y con el apoyo, te digo, del Seguro Popular, porque si a ti te dicen que un recién nacido requiere una ampolleta de Survanta, que ahorita anda alrededor de 8,000 pesos, y que cuando nace un bebé prematuro requiere 1 o 2, pues hace 40 años era imposible, ¿sí?, que te compraran ese medicamento, y nada más era aquellos niños que le llamábamos garbanzos de a libra, que eran los que salían adelante, ¿sí? Y ahorita con mucha frecuencia ves en todas partes, y hay récords de niños prematuros de 250 gramos que ahorita andan en forma normal. Exactamente. La importancia de los hospitales en las ciudades es trascendental, como dice el doctor Bernardo. En el siglo XIX, cuando llegó el ferrocarril y la aduana, que ahorita nos va a platicar, le voy a preguntar a Raimundo que nos diga ese impacto que trajo para la ciudad y cómo empezó toda la historia hospitalaria aquí en la ciudad. Y me quedo con el dato que dijiste, doctor. La esperanza de vida estaba en 50 años. Ahorita la esperanza de vida está arriba de 72. Para que vean la aportación que ha hecho los hospitales y los médicos como el doctor Bernardo. Platícanos un poco la historia de cómo empezó los servicios médicos aquí en la ciudad. Pues así como lo explicaba el doctor Yayo hace un momento, en aquellas épocas pues eran pues simples curanderos, simples parteras, gente que no tenía realmente muchos conocimientos más que pura práctica en eventos familiares, y de ahí se derivaba el uso de algunos medicamentos eminentemente
a base de herbolaria y cosas de esas. Pero de lo que al menos yo tengo conocimiento es de los hospitales que comenté, creo que hace días, con relación a lo del doctor Miguel García Marín, que él venía de la Ciudad de México como encargado del Departamento de Salubridad de la Comandancia de la Guarnición de la Plaza, pero que traía una gran trayectoria con él, porque había tenido especialización en Francia, había sido enviado como representante de la milicia mexicana a una convención en Inglaterra, y cuando llegó de regreso a México lo mandaron para acá, y él, por el gran interés que tenía en la medicina y en apoyar a las gentes de la ciudad, pues creó su propio hospital. Y como lo mencionaba hace rato el doctor Yayo, en el folleto ese que elaboró el doctor Ismael Villarreal Peña, lo menciona como el maestro de la cirugía a los médicos que ya estaban aquí en Nuevo Laredo. Esos son antecedentes muy interesantes respecto a los hospitales y a la práctica de la medicina local. Aquí en la ciudad. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera ir terminando con esta entrevista, con esta plática, que nos platique, doctor, actualmente, ¿cuáles son los servicios que ofrece el Hospital Civil que pueda la gente ir? ¿Cuánto es más o menos el número de médicos, de enfermeras? ¿Qué es lo que atiende en tu experiencia? Yo sé que ahorita ya no estás en activo, pero hace poco tiempo lo estabas. Y un poco hablar de esa época fabulosa del Seguro Popular, qué servicios se tenían y que ahora no se tiene, pues para que sigamos como ciudadanos luchando por tener hospitales que estén bien atendidos, con suficientes médicos, enfermeras, material, y a un costo bajo y a veces gratuito que se da en un hospital civil. ¿Cómo no? Ramiro, en los inicios del hospital realmente había médicos, y para que tengas una idea de los que estuvieron ahí, el doctor Roberto Gómez Lugo era el cirujano del Hospital Civil allá en los años 60. Y fíjate dónde terminó, en Estados Unidos, con otro tipo de atención. Y así mucha gente que decíamos que eran médicos generales, yo les digo que eran médicos generales, pero 5 estrellas, porque en realidad eran médicos generales, pero eran médicos preparados, humanizados, con una atención y con una clínica que en realidad pasaron muchos años y se ha perdido aquella situación del trato con el paciente. O sea, fue muy diferente aquella época en donde el médico se pasaba días enteros en la casa de un enfermo para poder diagnosticar algún padecimiento, viendo las curvas de la fiebre, viendo el tipo de evacuaciones, el tipo de micciones. Ahorita vas a un médico y en ocasiones te vaya al laboratorio y me traigo resultados. Entonces, no estoy hablando mal de la gente, pero en realidad lo que a mí me enseñaron, fíjate, hace 50, 60 años, a curar las enfermedades de la época. ¿Y cuáles eran las enfermedades? Los problemas infecciosos, la anemia y la desnutrición. Y mira lo que ha cambiado en la historia de nosotros. Aquel panorama que era tan frecuente, y vi morir muchos niños por enfermedades infectocontagiosas porque no teníamos las vacunas adecuadas. Ni siquiera en los 50 teníamos la penicilina, que fue cuando se descubrió, pero ni siquiera eso había aquí. Y cuando la querías, pues ya sabías cómo la pasabas, de dónde la tenían. Entonces, esta situación del hospital, en realidad, hablábamos de la situación del número de camas de los hospitales y qué es lo que se requiere para diferentes niveles de hospitales. Y como te mencionaba, hay hospitales pequeños de 30 camas, de 60 camas o de más de 120 camas. Y el recurso humano va de acuerdo a ese número de camas. El Hospital Civil en los últimos años, en los últimos 20 años, estuvo laborando con alrededor de 100 enfermeras y 50 médicos, que si lo multiplicamos por las necesidades actuales es el doble o más, ¿sí? Desafortunadamente nunca ha sido posible tener esa situación porque tenemos el otro Hospital General donde hay un mayor número de personal y eso ha detenido. De hecho, por eso se ha manejado como materno-infantil nada más, pero aún así son muchas carencias y muchas necesidades de recurso humano que se requiere para dar un mejor servicio.
porque hablar de 7 por 24 por 365 no es fácil tener el personal las 24 horas del día para cubrir las necesidades de cualquier institución. Entonces, sí realmente hace una labor extraordinaria el hospital para dar el servicio, va enfocado realmente a la situación materno-infantil. Los problemas de cualquier otra índole se atienden en urgencias y canalizan a los departamentos del Hospital General, al Seguro Social o al ISSSTE, ¿sí? Entonces, aquí la situación es que el grueso de la población que sigue sin la cobertura de aseguranza en cuanto a salud se refiere, pues es la gente más necesitada. Y esa gente llega ahorita al hospital y no hay un tabulador como tal del que teníamos en el Seguro Popular, pero tienes trabajadores sociales que son los que evalúan el caso y te dicen la situación de la atención que se le va a dar y lo que se le va a cobrar, ¿sí? Entonces, lo demás se canaliza a través del Hospital General, que es el que tiene las 4 especialidades, ¿verdad?, para brindar la atención las 24 horas del día. Sí, para que valoremos la importancia de los servicios del Hospital Civil y de toda la infraestructura hospitalaria, de cada 10 neolaredenses, 4 solamente tienen Seguro Social e ISSSTE. 6 no tienen ninguna cobertura formal de seguridad social. Entonces, pues van a estas instituciones como el Hospital Civil precisamente para atenderlo, ¿no? Perdón, y aparte tenemos otro problema, ¿no, Laredo? Por lo que mencionaba ahorita Raimundo, quizás en los inicios de Laredo la gente te hablaba por tu nombre y te conocía dónde vivías. En los últimos años pasa la historia de Laredo a donde solamente el 40% somos oriundos de Laredo, claro. El 60% de otras partes. Y cuando un paciente de otra región del mundo llega contigo y te dice una sintomatología que tú no conoces ni la terminología, a veces es difícil entender cuál es el problema, porque no es lo que estamos acostumbrados nosotros a vivir con nuestros paisanos. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados para todo eso. O sea, hay gente que llegaba al hospital y quería parir hincada, ¿sí? Y las enfermeras, no, súbase a la cama porque no, yo quiero parir así. Sí, claro. Entonces, a través de la cobertura de derechos humanos, te dicen, pues, es su costumbre y es su tradición y déjala que haga las cosas como tienen que ser, ¿sí? Entonces, es muy compleja el brindar la atención para la salud, pero también es muy meritoria y también te queda mucho buen sabor de boca cuando llegas a hacer un buen papel. Claro, exactamente, sí. Discúlpame, un factor interesante es que precisamente el hospital está ubicado para atender a las personas que residen en el poniente del área urbana, y es en donde está la población flotante que llegó y que pues algunos ni siquiera hablan el español. Sí. En los proyectos que me tocó administrar cuando fui jefe de jurisdicción, hace 20 años yo les decía que Nuevo Laredo requería ya una institución a la salida a Piedras Negras, Sí. porque en realidad el de aquí fue hecho porque en el primer cuadro de la ciudad, en los años, en el siglo antepasado, pues no salía más allá de la calle Madero, ¿sí? No salía más allá de la colonia Hidalgo. Y por ahí en unas fotos que tengo del monumento de la colonia Hidalgo, te diré que pasar por ese monumento más de 40 años antes de las 7 de la mañana, se dice fácil, pero es una constancia de cuando quienes brindaron un servicio de salud. Un servicio, sí, y el servicio que ha dado en ese Nuevo Laredo de los años 50, 60, donde los límites, pues era el cuartel militar que platicamos, Macario Zamora precisamente. Sí. Esa era donde llegaba a la ciudad y fue pensado para ese crecimiento. Pero de esos 6 de cada 10 que son de San Luis Potosí, de Veracruz, de otros países, tenemos gente de Guatemala, de Nicaragua, Belice, Salvador, y de Estados Unidos también. Pues se requiere un hospital para allá, y las enfermedades pues ahora son diferentes. Ahora los mexicanos pues morimos de 3 razones, tú lo sabes, ¿no? Sí. La principal causa pues son el tema de los problemas cardiovasculares, isquemia. La segunda son los temas de los cánceres, y la tercera es el tema de la diabetes, en ese diabetes orden. Y sus complicaciones. Y sus complicaciones. Entonces, imaginen, amigos, todo lo difícil que es atender estas 3 tipos de causas de muerte, que son las principales, la necesidad de doctores, de especialistas, toda la medicina preventiva y la medicina también, obviamente, de atender a una persona con diabetes, todo lo que implica en el costo y todo.
es muy complejo y es muy costoso. Por eso nuestro reconocimiento a los integrantes del patronato de la Fundación del Hospital Civil, los que trabajaron en la Fundación Corazón Abierto, a ustedes los médicos, doctor, de veras mi reconocimiento por todo el trabajo que han salvado vidas durante muchos años aquí en la ciudad. A Raimundo, que ha rescatado mucha parte de toda esa historia y que nos habla del doctor Marín, que si no nos dice él, pues no nos damos cuenta de gente que también como tú han aportado mucho, ¿no? Pues estamos terminando el programa, no sé si quieres comentar algo para concluir. Pues, mira, hablar del Hospital Civil, podemos pasar días enteros aquí. Era un hospital de sangre, decíamos antiguamente. De ahí que surgieron grandes cirujanos, grandes especialistas, porque todo lo que eran balaceados, heridos, cortados, accidentados, iba a dar al hospital. Entonces hubo una situación de mucha práctica de los cirujanos de aquella época, que te digo, muchas veces eran médicos generales, pero que fueron especialistas prácticamente en estar asistiendo a la población. Y bueno, la verdad es que el hospital siempre ante muchas situaciones adversas ha salido adelante, ¿sí? Decíamos que por estar en la loma y estar más cerquita de Dios, quizás eso le ha ido al hospital, porque no teníamos enfermedades nosocomiales. En otros hospitales privados y públicos vas y entras por una cosa y sales por otra, por enfermedades dentro del hospital. Y en el hospital jamás hemos tenido ese tipo de situaciones. Será por la construcción, será por la posición, lo desconozco, pero le ha ido bien al hospital en esa situación. Entonces, es una cuestión de que a veces tenemos que decir, se requiere todo esto, pero igual uno hace el planteamiento y a veces no es posible que te resuelvan todos los problemas, porque no somos los únicos ni en Nuevo Laredo, ni en el estado, ni en el país, ni en el mundo. Exactamente, pero sí, uno del hospital icónico y muy importante. Raimundo, ¿algo para concluir que quieras comentar? No, pues como dice el doctor Yayo, ese tema es sumamente amplio, porque pues básicamente tenemos la salud, la educación, la alimentación, que son factores importantísimos para el desarrollo de la población también. Así es, exactamente. Gracias a ustedes. Y pues sí, lo que nos da energía a los seres humanos, pues es la actividad física, la alimentación y el sueño también, que son otra fuente, y que eso se aprende con educación. Y todo con educación obviamente es más fácil. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa y los esperamos en el próximo. Muchas gracias al doctor Bernardo Ramírez Mante, a don Raimundo Ríos Mayo y a ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos en la próxima. Gracias.